¿Qué tal, jóvenes? Buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, profesor, se escucha. Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar ya. Vamos a empezar con la semana número 22. Luego ya vamos a coordinar alguna recuperación. Semana que nos puede venir. Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy vamos a hablar de la valoración, la conservación y defensa del patrimonio nacional. ¿Ya? Para eso, esto se está basando en una ley. La ley se llama, bueno, la ley del 28.296. Sobre eso se basa el tema. O sea, es una ley algo pesada, una ley extensa, pero más o menos dice así, ¿no? ¿Qué es el patrimonio? ¿Qué es el patrimonio de la nación? ¿Ya? El patrimonio de la nación es toda herencia que nosotros hemos recibido de nuestros padres y antepasados. Y ese patrimonio de la nación, siendo cultural y natural. Cuando hablamos de cultural, estamos hablando de esa manifestación del hombre y la mujer y que tenga importancia, relevancia en la sociedad histórica, científica, antropológica, arqueológica, etnológica, paleontológica, ¿no? Y que el Estado lo reconoce como patrimonio cultural, porque el Estado tiene que reconocer. Ejemplo, la ciudad más antigua de América, Caral, que está cerca aquí, a Lima. Pero también la geografía peruana nos ha regalado ciertas bellezas superlativas, incontrastables, y eso se llama el patrimonio natural, el Huascarán, por ejemplo, ¿ya? Entonces, el patrimonio de la nación siguen dos, cultural y natural. Lo que vamos a abordar es el patrimonio cultural. El patrimonio natural fue en el curso de geografía, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué es el patrimonio cultural? El patrimonio cultural, el patrimonio cultural viene a ser toda esa manifestación del hombre, de la persona, del que ser humano, ya sea material o inmaterial. Cuando hablamos de material, estamos hablando de algo que es tangible. Ejemplo, una cerámica. Ejemplo, un manto o una edificación colonial. Y cuando hablamos de inmaterial, es algo intangible. Es la famosa cultura viva, la que se va a transmitir de generación en generación. Ejemplo, una danza, una tradición, una creencia, las técnicas agrícolas, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero no cualquier cosa es patrimonio cultural. Tiene que tener significado, importancia, relevancia paleontológica. Como por ejemplo, hace poco San Marcos ha dado a conocer al mundo, porque, ¿no? Eso fue noticia mundial, de que se había encontrado vértebras petrificadas en Opucaje, Ica, de una ballena que se supone que es el animal mamífero más grande encontrado, ¿no? Dice que cada vértebra pesa 100 kilos y que yo lo están exhibiendo en el Museo Natural de San Marcos que está acá en la Avenida Arenal. Entonces, eso es su patrimonio paleontológico, por su importancia, ¿no? También puede ser arqueológico, ¿no? Histórico, social, antropológico, tradicional, religioso, etcétera, etcétera. ¿Y qué más dice la ley? Y que también exista la presunción legal de serlo. Cuando decimos presunción legal de serlo, significa lo siguiente, que exista
unas sospechas. Ejemplo, nosotros vivimos en Ucaje o en Paracas y estamos cavando la cimentación para nuestro edificio. Como hemos cavado 3 metros de profundidad, que va a tener 4 o 6 pisos, hemos encontrado algo que está en la tierra. Una especie de una frazada, pero viejita, enterrada, casi podrida. Pero sí, la hemos logrado sacar y hay restos de figuras felinas. Ah, hay una sospecha, ¿no? Puede ser un manto de Paracas. Informamos a la autoridad competente, que en este caso sería el Ministerio de Cultura, y él dice, eso, aunque no hay estudios científicos que es un manto de Paracas, por la zona y por las características, hay presunción legal de serlo, por lo cual se declara patrimonio cultural. Ya luego va a venir el estudio científico, ¿no? Carbono 14, esas cosas, etcétera, etcétera. ¿Han entendido, no? Bien, hasta aquí alguna pregunta con definición de patrimonio cultural. Ninguna. Continuamos. Ese patrimonio cultural se divide en 6 categorías. 6, ¿ah? 6. Uno, el patrimonio cultural material. Inmueble, material, inmueble. Aquel patrimonio que está arraigado al suelo subsuelo, que no se puede trasladar. Bien. No, no, ya no se puede quedar. Antes, normalmente, con la ley expresa, todo patrimonio arqueológico es del Estado, ¿no? ¿Qué es arqueológico? Todo lo prehispánico es del Estado, ¿ya? Ese con la ley hoy. Bien. Profesor, ¿y qué pasa si mi vecino también informa lo mismo? Ah, ya. El Estado, a través del Ministerio de Cultura, que es el rector de Defensa del Patrimonio, dice, ah, no, parece que aquí hay un cementerio inca, parece que hay una ciudadela Paracas, entonces declara la intangibilidad de la zona y a los habitantes dice, lo va a la expropiación. Justiprecio. ¿Cuánto está tu casita? Toma, toma, toma. Sáquenles, hay que sacar un lugar, porque hay que declarar intangible la zona para su estudio científico o su conservación, preservación. Bien, bien. Aquí viene, ahí viene. Entonces, una categoría es el patrimonio material inmueble, el inmueble. Y ese inmueble, es que está arraigado al suelo subsuelo. Puede ser cementerios hispánicos, pre-incas, cementerios de Paracas, puede ser la casona virreinal, acá está la imagen casona de San Marcos, etcétera, etcétera. Puede ser la Catedral de Lima, etcétera, etcétera. Ahora, como son patrimonio material inmueble, construcciones generalmente, estas siguen dos, arqueológico e histórico. ¿Cuándo es arqueológico? Antes de la llegada de los españoles. Entonces, por aquí, por ejemplo, tenemos al templo de la mano cruzada de Cotos. Este es arqueológico, pre-inca, ¿sí o no? La línea de Nazca, arqueológico. ¿Y cuándo es histórico? Con la invasión española. Ejemplo, la Catedral de Lima, el Palacio de Gobierno, histórico. ¿Han entendido? Cuando caminamos por el centro de Lima, vamos a encontrar patrimonio arqueológico histórico. A ver qué dicen ustedes. Arqueológico histórico. Histórico. Y si pasamos por la ciudad del Cusco,
donde sus calles están empedradas y sus muros son de piedra y nos maravillamos con una puerta que tiene 12 ángulos arqueológicos. ¿Han entendido la diferencia, sí o no? Ya. ¿Ambos son patrimonio? Sí, las zonas virreinales de Lima son patrimonio histórico, pero ese es histórico, es inmueble histórico. Los muros preincas es inmueble arqueológico. Ya. Siguiente. Así es. Lo dividen así. Postcolombino y precolombino. Así es. ¿Sí? Muy bien. El patrimonio material mueble. ¿Y qué mueble? Lo que se puede trasladar de un lugar a otro. Las cerámicas, los mantos, libros, documentos, revistas, archivos, son patrimonio mueble. ¿Ya ven? Muy bien. Y allí existen dos amenazas. Las amenazas generalmente naturales, que de repente los terremotos, hacen que la tierra colapse por dentro y ese aríbalo preincaico, que todavía no se ha extraído, ¿no? Se triture. Pero también el hombre, ¿no? En su afán por quererse ganar algo, comete ilícitos penales haciendo el guaqueo. Guaquear significa cavar la tierra y extraer esa cerámica y luego venderlo en el mercado ilegal. Eso sería, ¿no? Una de sus amenazas. Bien, y la otra es el patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial, jóvenes, es lo que nosotros vivimos o conocemos como la cultura viva. Ese patrimonio cultural que se transmite de generación en generación. Eso que nos hace ir, por ejemplo, por días de festividades a las regiones y de pronto están celebrando, no sé, la danza de los negritos, ¿no? O la guaconada, esos bailes típicos de Junín, donde los hombres y las mujeres se visten de felino, ¿no? Visto, se ponen una máscara acá, ¿no? Y comienzan a danzar. Oye, eso es la cultura viva. O sea, la cultura viva es la que se va a transmitir generación a generación. Y si tú vas a Junín y vives en Junín, los niños, ¿no? Los jóvenes adolescentes se inscriben en academias, ¿no? Porque pronto para ellos es un placer, ¿no? Es algo que forma parte de su identidad cultural que pertenecer a esa danza, ¿no? Así es. Entonces, ¿cuál sería el inmaterial? Por ejemplo, los conocimientos en la agricultura, los conocimientos en la construcción de caminos, andenes, la medicina tradicional, las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, esa técnica de cómo cocinar, es patrimonio, ¿no? Inmaterial. La fiesta de San Juan también podría ser patrimonio inmaterial. Vamos a ver si el Ministerio de Cultura lo ha reconocido como patrimonio cultural. ¿Ven? Bien. Siguiente. Ya vemos tres categorías, ¿sí o no? Tres categorías: el material inmueble, el mueble y el inmaterial. Ahora vamos con el documental. El patrimonio documental, el patrimonio documental se refiere a todo lo que el Perú es poseedor, ¿no? De libros, archivos, videos, fotografías que tengan importancia, relevancia social, cultural, militar, científica, etcétera. Forma parte del patrimonio documental. Hace un mes, creo, más de un mes, el Ministerio de Cultura ha declarado como patrimonio de la nación tres o cuatro obras de Vargas Llosa. Esos libros, como La ciudad de los perros, ahora son parte del patrimonio cultural, pero en la categoría documental. ¿Han entendido? El siguiente
El siguiente es el patrimonio subacuático. Y el subacuático es todo vestigio, ¿no? Todo objeto que ha estado sumergido en el mar, río, lagunas, pero que tengan esa importancia, relevancia para la sociedad, para la cultura, para lo científico, militar, arqueológico, antropológico, etnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Ajá, sumergido hace 100 años. Puede ser, y pongo ejemplos hipotéticos, ¿no? Para que entiendan mejor, ¿no? De repente, el misil que no impactó del Huáscar y que en buzos marinos se encontraron sumergidos en el Callao. O el ancla de la independencia. Son ejemplos hipotéticos, ¿no? Por su importancia militar, ¿no? En la guerra con Chile, podría ser patrimonio subacuático. Sí. Y el último es el patrimonio industrial. Ese patrimonio industrial es todo lo que la sociedad peruana ha adquirido, ha producido, ¿no? Y que ha servido para prestarle servicios o producir bienes a la economía. Ejemplo, el primer tranvía que unió el centro de Lima con Chorrillos. Teníamos un tranvía, ¿no? Entonces, si ese tranvía todavía existe, está en un museo, sería un patrimonio. O los primeros telares importados hacia el Cusco, para el Cusco industrial. O el primer ascensor, o la primera máquina a vapor, patrimonio industrial. ¿Ya? Ah, bien. Hasta aquí alguna pregunta con las categorías de los 6 patrimonios que lo repasamos rapidito. El material inmueble, el material mueble, el inmaterial, el documental, el subacuático y el industrial. Entonces, cuando te venga el examen de admisión, ya tu idea está clarísima, clarísima. ¿Cuándo es arqueológico? ¿Cuándo es histórico? ¿Cuándo es material? ¿Cuándo es inmaterial? ¿No? El arte que utilizan los ashanti para curar sus males con hierbas que crecen dentro de su naturaleza o de su hábitat, a patrimonio. ¿Qué patrimonio? Inmaterial. Así es, por el conocimiento ancestral. ¿No? Bien. Se dice que frente a la costa de Cañete hay un galeón sumergido, hundido, ¿no? Que lleva tesoros, ¿no? Metales preciosos al reino español. Ese patrimonio subacuático. Bien. Ahora, ese patrimonio hay que conservarlo, hay que restaurarlo. Diferencia entre conservación y restauración. Conservación, lo protejo del frío, del calor, del viento, de la erosión del viento y la lluvia. Restauración, como está medio desgastado, voy a buscar su reconstrucción. Entonces, normalmente en las casonas virreinales del centro de Lima, esa casona que está a punto de caerse, ¿qué hay que hacer? ¿Su conservación o su restauración? Su restauración. Así es, pero cuesta muchísimo dinero eso, ¿no? El otro día estaba leyendo sobre algunas casonas que el Ministerio de Cultura había restaurado y que habían trabajado 40 profesiones ahí. Desde historiadores, mira, historiadores, arquitectos, albañiles, diseñadores gráficos, costureros, remalladores. Por qué todo, profesor? Porque restaurar significa dejarlo como estuvo. O sea, era una casona donde tenemos la fotografía de hace 100 años, ¿no? Donde la pared era de tal material. Hay que conseguir esa caña, porque antes era, pues, no, las paredes eran de caña, ¿no? Caña, encima se echaba barro, y con las yemas del huevo se endurecía eso,
luego se tarraqueaba, etcétera. Los que viven en casonas, ustedes lo van a saber. Yo sé porque me he educado en una casona del centro de Lima y sé cómo son sus muros. Mi colegio es patrimonio, bueno, era patrimonio, es patrimonio histórico y no se puede hacer ninguna modificación. ¿Por qué? Porque como el Ministerio de Cultura lo ha declarado como histórico, ya tiene todo el mapa o tiene todo el plano de ese patrimonio. Cualquier modificación se pide permiso a quién? Al Ministerio de Cultura. Claro, claro. Barrio Santos está lleno, sí, de esos. Algunos se caen, algunos colapsan, muchos han colapsado. Muy bien. Entonces, vamos a tener acá. Cuando un bien inmueble ha salido de manera ilegal al extranjero porque se han robado, ¿no? Y si el Estado se entera, entonces va a haber aquí un Ministerio de Cultura, un Ministerio de Relaciones Exteriores que van a promover su restauración, su repatriación. Pero la dirección especializada se llama esto, ¿no? La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural. La Dirección General de Defensa del Patrimonio Cultural se va a encargar de la repatriación de ese patrimonio material extraído, sacado de manera ilegal. Bien. Siguiente. La Dirección General de Museos. Para entenderlo mejor, si yo voy a identificar cuál es lo exclusivo, un museo para qué sirve. Claro, yo sé que es para proteger, para conservar, pero lo más importante del museo, ¿cuál es? Su difusión de la cultura. Creo que con PPK, no sé si es PPK, sí, con PPK habrá sido, Vizcarra, salió un decreto supremo, los museos son gratuitos el primer domingo de cada mes. Difusión de la cultura. Aprovechen, ¿ya? Las dos siguientes son el Archivo General de la Nación y la Biblioteca Nacional de Perú. Y eso ha sido el examen de admisión. Decía así, decía así. El examen de San Marcos decía así. Se ha logrado restaurar el primer cortometraje hecho en el Perú del año 1928, decía, algo así, por tal señor. Y que pronto será exhibida en las salas del Centro Cultural de la Universidad Católica. Este cortometraje, que forma parte del patrimonio cultural de la nación, está siendo protegida por, y te ponían la Dirección General de Defensa de la Protección del Patrimonio Cultural, la Dirección General de Museos, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional de Perú y un distractor. ¿Qué hubiesen marcado? Profe, cortometraje, una película blanco y negro, la primera en el Perú, ese tipo Charles Chaplin, ¿no? Esos tipos movimiento blanco y negro. Entonces vamos a la teoría. ¿De qué se encarga el Archivo General de la Nación? El archivo se va a encargar de lo siguiente. ¿De qué? De resguardar y conservar testimonios documentales y archivísticos a partir del siglo XVI. Cuando los españoles, los conquistadores llegaron al Perú, ellos tenían perdón, papel y tinta, y todos los días escribían un diario. Eso se ha encontrado. ¿Y quién lo tiene? El Archivo General de la Nación. Todo documento archivístico, todo testimonio documental se guarda en el Archivo General de la Nación. El acta de independencia, la constitución de Ayacucho, el manuscrito de Vallejo.
Archivo General de la Nación. La compraventa de una hacienda en Cusco del año 1880. Archivo General de la Nación. Profe, ¿y qué se guarda en la biblioteca entonces? Se guarda documento bibliográfico, audiovisual, fotográfico. Eso se guarda. Profe, ¿y cuál es la respuesta del examen? El primer cortometraje es audiovisual, ¿sí o no? Entonces, Biblioteca Nacional. ¿Han entendido la diferencia? Pregunten, jóvenes, pregunten. Sí, ¿no? Sí se entendió, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿quién es el rector? Han subido una pregunta, pero lo logro tan pequeño que por ver, jóvenes, yo soy. El conocimiento, las técnicas, ¿y eso qué es? Es patrimonio cultural, ¿no? Pero es inmaterial, ¿no, jóvenes? Sí, inmateriales, ¿sí? Muy bien. No veo ahí Moisés subió lo agrandó, ya. Bien, gracias, Moisés, gracias. Ay, Moisés. Bien, son rápidos, chicos, ¿ah? Bien. ¿Continuamos? ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Ustedes se van a dar cuenta que en las casonas virreinales también puede haber negocios, ¿sí o no? Sí, eso es normal. Una casona declarada patrimonio histórico es de un privado. Es privado y el privado lo puede explotar, pero tiene que preservarlo, conservarlo. Y cualquier modificación que quiera hacer, se le pide al rector, al único Ministerio de Cultura. ¿Ya? Bien. Esas son las amenazas. Hay dos tipos de amenazas, ¿no? Amenazas naturales y amenazas por el hombre, ¿no? Sobre nuestro patrimonio. Muy bien. Continuamos. El patrimonio natural. El patrimonio natural, jóvenes, es lo que hemos heredado de la Pachamama, pero tiene que tener una belleza sobrenatural, extraordinaria. No cualquier cosa puede ser patrimonio natural, ¿no? Una belleza extraordinaria. Bien. Ahora, el patrimonio mundial. Ya salimos del Perú, ahora vamos a todo lo que es la UNESCO, ¿no? O sea que UNESCO pertenece a las Naciones Unidas y UNESCO busca promover, proteger, promocionar todo lo que es la ciencia, cultura y educación. Con respecto a la cultura, UNESCO declara patrimonio cultural de la humanidad a ciertas manifestaciones del hombre, ese es cultural, ¿no? Y puede ser de carácter material, ¿sí? Bien. Pero también declara patrimonio natural. O sea, para UNESCO hay de tres: el cultural, ¿sí? El natural, y la suma del cultural más lo natural nos da el mixto, ¿ya? Es el resultado de mezclar lo cultural más lo natural. Nosotros sumamos lo cultural más lo natural, nos da el mixto. Bien. La UNESCO reconoció a dos libros peruanos como patrimonio documental de la humanidad. Se trata del protocolo ambulante de los ambulantes, los conquistadores o libro del becerro. Mira, y eso te estaba diciendo, ¿no? Este libro es el diario de los conquistadores.
Aquí relata qué fue lo que comenzaron a observar cuando ¿no? llegaron al territorio nacional. Y los in- incunables peruanos, eso sí, no lo he leído, no, ¿eh? Es el patrimonio material y patrimonio inmaterial. Perú tiene mucho más reconocimiento mundial de patrimonios inmateriales que materiales. Pero lo que llama la atención, jóvenes, aquí es que México nos gana. Y México nos gana en patrimonios inmateriales. Por ejemplo, México en la gastronomía ha logrado ser reconocido como patrimonio de la humanidad. No nos gana en gastronomía, lleva un paso adelante en ser reconocido. Pero el Perú está postulando, claro, pero ahora con los ministros que hemos tenido, ¿no? Ministro de Cultura que hemos tenido, pero el ministro es político, ¿no? Detrás de ellos debe haber profesionales, ¿no? Competentes, ¿no? Para lograr posicionar la gastronomía peruana y ser reconocida de una vez, jóvenes, como patrimonio de la humanidad. Eso levantaría mucho más la gastronomía y eso tiene un impacto económico tremendo, jóvenes, porque según el informe de del MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Perú ahora está recibiendo turismo gastronómico. O sea, la gente está viniendo para comer. O sea, ya está bien, voy a conocer Machu Picchu, pero ¿cuál es el plus? Que voy a comer ese ají de gallina, esa caucita rellena, ese ceviche jugosito con su canchita, choclito y su camotito glaseado, ¿no? O ese caldito de gallina o esa sopa de mote. O sea, ya damos, ¿no? Bien. Entonces, y la gastronomía vendría a ser inmaterial. ¿Está bien? Inmaterial. Ahora, ¿y cuándo es mixto? ¿Cuándo es mixto? Cuando juntamos el patrimonio cultural con el patrimonio natural. Tenemos patrimonio natural reconocido por UNESCO, el Huascarán, que poco a poco ya no hay nieve, jóvenes, ¿no? Una pena porque no logré conocerlo, que dice que ya no se ve mucho por el calentamiento. Y el otro, el Manu. Eso todavía podemos ir, aunque dicen que la medida ilegal, ¿no? Está destrozándolo, ¿no? Siguiente. Y el mixto. ¿Por qué Machu Picchu es mixto? Porque se ha construido en una belleza natural, ¿ves? ¿Y por qué el Parque del Río Viseo es mixto? Porque se ha construido en otra belleza natural. Tenemos dos mixtos, dos naturales, y tenemos muchos materiales como la ciudad del Cusco, el centro histórico de Arequipa y Lima, Caral también es otra, y material también tenemos como los textiles, los jueces del agua, el agua con nada, etcétera. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, Jorge? Preguntas, preguntas. Y ahí está el resumen, debe estar actualizado, de la lista del patrimonio mundial inscritos en el Perú, reconocido por UNESCO. De tenemos de material y tenemos de inmaterial. Y tenemos dos naturales y dos mixtos. Muy bien. Entonces vamos a marcar, ¿no? O vamos a dar las claves. Bien, quedan 6 minutos, ¿no? 6 minutos. Todo, ¿les presento la práctica o lo resolvemos? O prestar la práctica.
Uno, el conjunto de rasgos propios de una cultura que me permiten a mí diferenciarme de la otra o permiten a la persona externa diferenciar de las unas con las otras, se llama identidad cultural. Dedo. Dos, cuando salimos a pasear por el centro de Lima, observamos casonas, iglesias, fachadas de inmuebles de épocas virreinales. Ah, eso es patrimonio material, inmueble. Ahora yo te pregunto, ¿arqueológico o histórico? Histórico, muy bien. Siguiente. ¿Quién está a cargo de la protección, recuperación, repatriación, vigilancia y custodia? El Ministerio de Cultura, pero la clave específica que es la Dirección Nacional General de Defensa del Patrimonio Cultural, que busca preservar, conservar, pero lo más importante, repatriar. ¿Qué repatriar? Traerlo, es, ese objeto que ha salido de manera ilegal al extranjero hacia el Perú. La repatriación. Cuatro, el material documental bibliográfico, fotográfico, audiovisual, audio, biblioteca. Resguarda y conserva los testimonios documentales y archivísticos de mayor relevancia que hemos tenido. Ah, el acta de independencia, la constitución de Ayacucho, los manuscritos de Ricardo Palma, el archivo general de la Nación. Sí, ¿no? Sí, claro, está bien. Seis, me combinan el patrimonio natural y el patrimonio cultural, como el Santuario Machu Picchu, que está construido en una vegetación hermosa, bella. Seis besos. Muy bien. Seis besos. Siguiente. Esto es un poquito ya más pesada la pregunta, pero te preguntan sobre el patrimonio cultural de la humanidad de Crawford. Y eso lo estaba compartiendo en el cuadrito resumen, ¿no? Bien. La clave, jóvenes, de esa pregunta, si bien es cierto, el conocimiento y esa forma de celebrar de la remoción de ese puente que es Huachaca, es quechua, no es aymara, por eso la dos no puede ser, ¿ya? Y la guaconada no es de Arequipa, sino es de Junín. La clave sería de esa pregunta, la uno que está al sur de Lima, ¿no? Puede ser de Ica, y, y el sistema tradicional de jueces del agua Corongo, ¿no? Enano, enano, ¿ya? Siete enanos. Ocho, ya. Esas son preguntas también de, puede ser examen de admisión, pero ya son preguntas del criterio del alumno, de su madurez, ya, ¿no? No es necesario enseñar, profe, no he hecho teoría de eso, sino simplemente tu madurez, tu sentido común. Ocho, estimular la participación en el cuidado de los bienes culturales. Si yo quiero conservar, proteger, defensa del patrimonio cultural, son funciones que competen no solo a la autoridad competente, no, sino también involucran a la ciudadanía, a la comunidad en su conjunto, a las autoridades. ¿Ya? ¿La uno va o no va? Sí. La dos, declarar intangible. ¿Te acuerdas que te comenté, profesor? Si hay varios lugares donde se está extrayendo este recurso o este patrimonio histórico como manto, entonces viene el Ministerio de Cultura, declara la intangibilidad, ¿sí o no? No va. La tres, profesor, ¿se puede crear en ese lugar un museo del sitio? Claro, para promoverlo, conservarlo y difundirlo, ¿sí o no? Cuatro, cuatro va, ¿no?
Y la 5, restringir la entrada a los extranjeros y a los museos del sitio. No tiene nada que ver eso, ¿no? Casa, casa. Siguiente, 9. ¿Cuáles forman parte del patrimonio histórico? En la 9. Marca a ver. ¿Cuáles forman parte del patrimonio histórico? Línea Nazca, arqueológico. Huaco de retratos, arqueológico. La mano cruzada de fotos, arqueológico. Y sería 3 y 4 nada más, ¿no? Beso, beso, 9 besos. Bien. 10, hay que relacionar. Industrial, inmueble, documental, inmaterial. El atajo a los negritos y las payitas es inmaterial. El manuscrito Bosquejos de la historia de los incas es documental, no es un manuscrito, ¿no? El sistema vial andino, el Capañán, es un inmueble y la fábrica de hilados y tejidos es un industrial. Clave, enano, enano. Siguiente, 11. Cuando UNESCO declara patrimonio de la humanidad, UNESCO le dice al Estado, esto es un patrimonio de la humanidad. Tiene que preservarlo, conservarlo y protegerlo. Aquí hay un financiamiento especial para tu patrimonio. Con la condición de que si tú lo conservas, entonces va a seguir siendo patrimonio de la humanidad. Si lo pones en peligro, te quito la teoría de patrimonio. ¿Está bien? Bien. Clave, enano, financia su protección, verdadero. La técnica utilizada en sus trazos no constituye patrimonio inmaterial porque a ciencia cierta, no se todavía se ha logrado determinar cómo lo han hecho. Tanto así que, más, que Toledo, en la campaña del 2016, le dice, no, un día tomando whisky con Mark Zuckerberg, Toledo dice, no, le dije a Mark Zuckerberg, tú que manejas tanta ciencia, ¿por qué no descifras quién lo hizo la línea de Nazca? Dice que Toledo dice, le he dicho a Mark Zuckerberg. Bien. Lo que es patrimonio inmaterial es la línea de Nazca, pero el cómo se hizo no ha sido declarado. Ya. Clave, casa, casa, ¿está bien? Ya. Y la 12, la última, ¿quién tiene la competencia única y exclusiva y excluyente sobre la protección, promoción, conservación, restauración y defensa del patrimonio cultural a nivel nacional? El Ministerio de Cultura. Bien, chicos, sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, ya nos hemos pasado 3 minutos. Sería todo por hoy, jóvenes. Nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Vamos a tener una recuperación. Vamos a tener eso, ¿ya? Bien, chicos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Sí, ahora lo voy a pasar todo. Voy a ponerme el día ese. ¿Sí? Bien. Nos vemos hace frío, jóvenes. Hasta la próxima semana. Bien. Hasta luego, Miss. Muchas gracias.
Listo, muchachos, les voy a pasar el link de la encuesta y del